Listo. Sí. Ujú. Pues buenos días a todos, buenas tardes también. Estamos en varios continentes hoy. Tenemos el placer de poder volver a tener una sesión con Israel del Mayor, con el tema Volver a casa. Quiero aprovechar para leerles una pequeña estrofa que escribí hoy pensando un poco en esto. Me hago de poeta un poco. Volver a casa, volver a abrir los ojos, los eternos los que ven, más allá de las mentiras que mientras sueltan palabras para cegarnos los senderos, los voy convirtiendo en almendras, los convierto en miradas, ya sé que estoy en camino. Esto es sobre lo que vamos a hablar hoy, qué significa volver a casa, que a veces pienso un poco que no es solamente volver, sino reconocer que estoy en ella, quizás ha sido un viaje mental más que un viaje espiritual. Así que adelante, Marianela, con las preguntas. Con una de las preguntas que tenemos preparadas. A ver, Israel, cuando se dice volver a casa, que es justamente el tema que escogimos para el día de hoy, pareciera que uno va a otro lugar. Es como que si estuviéramos en un lugar y vamos a regresar a otro lugar. La pregunta es, ¿no sería más bien reconocer que siempre hemos estado en casa? Le voy a dar una vuelta más. Una vuelta más. Es recordar. Ok. La vuelta a casa es recordar. Recordar que nunca estuviste solo. Recordar que nunca te perdiste. Recordar que nunca estuviste fuera de casa. Wow, Así hermoso. es. Recordar. A ver, ahí has hablado en tu canal sobre el alma y el espíritu, ¿no? Uh-huh. Y pues hay una diferencia entre alma y espíritu, y entonces me gustaría que nos explicaras cuál es esa diferencia, y a partir de esa diferencia, entonces, hablando de ese recordar, ¿realmente recuerda el alma o el espíritu? Vale, qué bien, qué bien. El que recuerda es el espíritu. Mira, qué bien, esta pregunta me encanta. ¿Cómo empezarlo? Nosotros, los seres de luz, estamos en una continua y perfecto equilibrio, sin carencia, en un estado de perfección absoluta. A tal grado es esto así, que en nuestra frecuencia más elevada, más alta, no sentimos que esto esté pasando. Para nosotros es como un sueño. Fíjate, porque somos seres inmortales, seres infinitos, y esto no deja de ser como un sueño, ni bueno ni malo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando se fundó o se creó la raza humana aquí en la Tierra, en el planeta, resulta que no evolucionaba de la forma más rápida posible. De hecho, llegó a un tope. Llegó a un tope donde no evolucionaba más. Y hicieron una especie de pequeño experimento trampa para que viniesen a habitar espíritus puros al ser humano. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Se hizo un llamado y el espíritu, porque es perfecto, en él no hay carencia, no hay miedo, solo hay amor, vino y habitó un cuerpo para tener una experiencia paralela, diferente a la que estaba teniendo, con todo el gusto del mundo.
¿Qué ocurrió? A veces lo digo yo en mis tertulias y charlas. Te perdiste por el camino. Porque el espíritu, su estado natural, es estar en recogimiento, viviendo en su interior, en un estado de paz, armonía y centramiento, posicionado en el momento, en el aquí, en el momento presente. Ese es su estado natural. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando nos introdujimos en el cuerpo, a través de los sentidos, fue como abrirnos una ventana, sacar la cabeza y decir, ¡wow! Es diferente a lo que yo siento. ¿Sí? Está muy bien. Y en vez de seguir en nuestro centro y experimentar todo de una forma objetiva, experimentar el conocimiento, ensanchar nuestra sabiduría a través de ese momento presente desde tu interior, donde tienes un progreso continuo dentro del amor. ¿Qué ocurrió? Nos colapsaron esos sentidos y nos distrajemos. De manera que salimos, empezamos a abrir y andar, seguimos andando y cuando volvimos la cabeza atrás, el camino ya no estaba. Y si estaba, estaba muy lejos. Y no reconocimos el camino de vuelta a casa. ¿Qué está ocurriendo hasta ahora? Que la humanidad está perdida. Porque perdió su memoria, perdió su entendimiento de su génesis y continuamente está buscando, frenéticamente está buscando ese sentimiento de pertenencia a ti mismo, porque está desconectado por arriba y está desconectado por abajo. Y en esa búsqueda frenética es donde una gran mayoría está posicionada ahora mismo y olvidaron que el camino a casa es hacia tu interior, no hacia tu exterior. Porque es ahí donde tienes el ruido, es ahí donde tienes la distracción, es ahí donde se provoca ese miedo, esa ansia, ese caos. Por eso muchas veces digo, acalla tu mente, entra en silencio en lo posible, entra hacia ti y empezarás a entender muchas cosas que hasta ahora no estabas entendiendo, porque estás muy distraído, hay mucho ruido fuera. Entonces, ¿qué pasó con el espíritu? Se revolvió hacia un aspecto de una vida que no es suya, es antinatural. Es antinatural. Es como coger un calcetín, meter la mano en tu calcetín y revolverlo. Y el calcetín no sabe que está puesto al revés. No se percata que la costura del calcetín está fuera, no está dentro. Ahora tenemos que coger ese calcetín y volverlo hacia adentro para que empiece a calzar de nuevo bien el pie, el alma. Perdón, el espíritu. ¿Sí? Entonces, el que siempre tiene esa ansia de búsqueda es el espíritu. Es el espíritu. El alma es un ente que convivís los dos, pero está limitado. Y el alma necesita el espíritu. El alma necesita el espíritu para completarse, pero el espíritu no necesita el alma para completarse. Porque es completo. Porque es perfecto. Porque en él no hay carencia. Y en ese engaño de tira y afloja, digo, tienes un ocupa dentro de ti. Ok, muy bien, muy bien. Y Israel, una pregunta con respecto justamente a esa búsqueda del espíritu y a ese recordar. Voy a hablarte desde mi experiencia, porque entonces llega un momento que ese sentimiento de estar hacia adentro y de sentir esa experiencia y ese gozo como el que ahora nos ha experimentado Alexandra. Y entonces llega un momento como que no quieres perder eso y proteges tanto ese sentir, ese espacio, que
de alguna forma no te vuelves un poco más solo, o sea, es como, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es como un sentimiento de que estoy sola y me agrada tanto Ya, ese sentir que, que a veces entonces cuesta volver a vale, relacionarte y a integrarte con otros. vale. Explícanos un poco más esa parte. Sí, sí, te explico perfectamente. A ver, eh, en un principio, la idea de estar relacionado a este nivel a este nivel de conciencia, al principio, como todo, es la novedad, ¿vale? Y es súper emocionante y siempre es emocionante. Esto es como el amor nuevo, que tienes una nueva pareja y te tienes ahí unos meses ahí que lo estás flipando en colores. Entonces, luego el amor va cambiando a un amor más sólido, a otro tipo de amor, más conmensurado, más equilibrado. Pasa el tiempo y es otro tipo de amor. En fin, hay que pasar varias etapas en esta relación con nuestros hermanos mayores, porque aquí nos llamamos ángeles en este plano, pero en otros lugares nos llamamos con otro nombre. Entonces, no somos los ángeles no somos seres que vayamos queriendo eh, que tengáis dependencia, sino al contrario, los ángeles somos unos seres que en un principio os animamos y en esa emoción que se entra de contacto, que es maravilloso para todos, para ambas partes, se vive y se celebra, pero con la mira puesta de que en un momento dado tengas que ser autosuficiente porque lo que pretendemos es que tú reconectes con tu espíritu, con tu esencia propia. Esa es la idea. Y no crear dependencia de ángeles u otro tipo de maestros o de guías que están aquí para ayudarnos, ¿sí? Mira quién te lo dice, un ángel, precisamente, ¿no? Un ángel reencarnado. Entonces, hay que andar con cuidado en esa frecuencia y no quedarse atrapados. Porque, claro, se está tan bien, la relación es tan bonita, es tan chula, como yo digo, que uno no quiere volver aquí a esa realidad. Entonces, la pregunta que yo hago siempre es, si viniste aquí, ¿por qué ahora te quieres marchar? Viniste a ser humano, a experimentar esta frecuencia y ahora anhelas tu estado original. Hay un conflicto ahí, hay un conflicto ahí. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, nunca pretendió esconderse de la multitud. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de a qué hemos venido aquí a transitar. Hemos venido a involucrarnos en la masa social, si no, porque nosotros somos el virus de la sociedad. No, el virus no son ellos, el virus somos nosotros. Nosotros somos los anti todo, los que cuestionamos todo, los que venimos a decirte, oye, seguro que lo que pienses así. Hombre, ¿cómo no? Si esto sí lleva 6.000 años pensando así, pues por eso mismo, seguro que es así. Entonces, nosotros somos los que venimos a poner ese punto de discordia a la mente, a lo tradicional. Y venimos a poner las cosas patas arriba. Todo patas arriba. Entonces, es importante hacer lo que hacen los chamanes, ¿no? Yo fui chamán cuando estuve reencarnado en la India, en la tribu de los Hopi. Y el ser chamán significa, nosotros somos los chamanes del siglo XXI, porque tenemos esa capacidad de entrar en el mundo onírico, sacar sabiduría práctica para ponerla en marcha en esta realidad. Nosotros llamamos entrar en el Nahual y luego salir al tonal, que es la realidad. Entonces, ¿qué era entrar al Nahual? En un estado meditativo, entrabas, sacabas información a través de guías, maestros, espíritus, amigos, familiares que estaban en aquel plano o la fuente misma,
y entrabas aquí y te traías esa información y aquí la ponías en marcha. Eso era entrar en la CAS. Esos son los registros acásicos. Eso es entrar en esa forma. Entonces, ahora hay que hacer lo mismo. Tenemos que ser los chamanes del siglo XXI. Tener esa capacidad de entrar en el Nahual, sacar sabiduría aplicada a nuestro mundo para ponerla en marcha. Pero no quedarnos enganchados. Okay. Es muy importante. Porque qué bonito es relacionarnos con la gente de a pie, los que nosotros puede ser que digamos los dormidos o los no despiertos, que eso habría que verlo, pero bueno, por decirlo de alguna forma, y venimos a relacionarnos, venimos a iluminarnos nosotros a través de ellos, porque si no es por ellos, nosotros no nos podemos iluminar. Ellos son nuestro espejo, ellos son nuestra referencia, ¿sí? Ellos son los que nos pueden sacar lo mejor de nosotros o pueden hacer que saquen lo peor de nosotros. Entonces, venimos a relacionarnos. Mira, me acuerdo mucho de Susan Paul, que falleció hace poquito, y hace años escuché una charla de ella, y ella decía, era como que tú entrabas en una pecera de cristal, ¿sí? Y la mente humana está atrapada en esa pecera, solo que no se da cuenta, porque como los muros son de cristal transparente, tú estás mirando a través de la pared, pero no te sientes encarcelado. Pero si te arrimas un poco más a la valla y tocas y vas más allá de tus limitaciones, verás que estás limitado. Tocas ahí algo que no ves. Entonces ella decía, cuando entró en esta frecuencia nueva, ella dijo, salté de la pecera. Salí de la pecera y vi cómo todos estaban dentro de la pecera, moviéndose dentro de una irrealidad, dentro de unos muros de cristal. Y él decía, tenía dos soluciones. O estar todo el tiempo fuera de la pecera, o entrar a la pecera y a nadar con mis hermanos a empezar a iluminar. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Estar dentro de la pecera, iluminando. Muy bien. Excelente. Muy buena explicación, Israel. Muchas gracias porque sí, es ese, como dices, esa lucha de estar. Pero de verdad quedó bastante claro, por lo menos para mí. David, ¿quieres decir algo? Sí, es que escuchando a Israel, recordé algo que él dijo en una sesión ayer o antes de ayer, que yo lo sigo mucho, Israel. Hablaste del ego sutil. Sí. Y de despertar a los despiertos, porque es lo que tú dices, o sea, no solamente es despertar a los dormidos, sino también despertar a los despiertos. No sé si estos dos conceptos están relacionados y lo que quisiera saber es cómo podemos reconocer ese ego sutil. Esto está relacionado con un curso que estoy haciendo ahora. No es un curso, es ni tampoco formación, son unas charlas que estoy desarrollando ahora, que luego las daré en privado, que me está llevando muchísimas horas de trabajo. Y ahí voy a explicar los pasos en cómo se mueve el yo histórico, ¿no? Donde incluso haremos unos ejercicios para detectar los mecanismos del yo histórico para que no nos manipule tanto, ¿sí? Y hay una serie de unas películas que tenemos que ver porque van a haber 50% de teoría y 50% de práctica, porque hay unas tutorías, unos seguimientos para ver si se comprende el mecanismo de cómo se mueve el yo histórico o el ego. Porque me he dado cuenta que cuando hasta ahora he estado dando clases para lectores de registros acásicos, la principal dificultad que yo he podido detectar es el ego. El ego es el personaje que domina nuestros pensamientos. El ego es el personaje que domina nuestra vida y no nos damos cuenta. Porque está tan bien acoplado a nuestra piel que es muy difícil sacarlo, ¿no? Y decir, mira qué ocurre aquí. El ego se fabrica a través de nuestros pensamientos y es posterior a nuestros pensamientos. Entonces, igual que un pensamiento que sale de tu mente es capaz de crear un ego,
también tiene el poder, ese pensamiento, de transformar y crearte otra realidad. Y en ese juego anda la partida. En ese juego anda la partida. Entonces lo que hay que hacer y lo que quiero hacer es desfragmentar el ego y luego recomponerlo. Otra vez desfragmentar el ego y recomponerlo. No lo podemos disolver, es imposible, porque es parte de nosotros. La dualidad es parte de nuestra existencia. O sea, la dualidad, el ego, son aspectos naturales del universo. La luz, la oscuridad, la muerte, la vida, y todo viene de la fuente. Las grandes guerras cósmicas vienen de estos grandes egos, de estas grandes polaridades. Solo que, entendiendo cómo funciona, ¿sí?, podemos llevar una vida más ordenada, más acorde a nuestra forma de pensar, más amorosa, y al final decidiremos nosotros cuándo sale el ego y cuándo no. Pero es que ahora el ego está siempre presente, porque al no detectarlo, campa a sus anchas por nuestra vida. Y ese ego es el que, cuando estamos en esos ejercicios para despertar los dones y talentos que todos tenemos, es cuando él se clava ahí y empieza a ponértelo difícil. Sí, tú comentas que el ego sale de los pensamientos. El ego es llamó mucho. posterior a los pensamientos, Ajá, sí. me El llamó ego la siempre atención. es posterior al pensamiento, siempre, 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 siempre. Tú generas un pensamiento, en el momento que tú te identificas con esos pensamientos, con esa creencia, con ese paradigma, te lo quedas, lo sostienes y lo defiendes, te estás identificando con ese conocimiento. Ahí está el ego. Ahí está el ego. Entonces, Okay. toda esta vida está construida de esas cápsulas de paradigmas de conocimiento donde tú lo defiendes, donde tú te aferras, donde tú haces dogmas. ¿Sí? Ahora puede venir no sé, una persona, un gurú espiritual, ¿no? Y te da un mensaje precioso, bonito, maravilloso. Pero en el momento que tú eso lo defiendas a capa y espada y creas un dogma, haces una religión. Automáticamente te estás sometiendo. Tú te estás sometiendo a ese ego. Tú te estás sometiendo a tus propios pensamientos. No eres libre. Te crees que eres libre. O sea, no hay cosa más difícil de desentrañar que el ego que se crea que está despierto. Eso tiene un peligro que es muy difícil. Entonces, vamos a llegar hasta ahí. O sea, si me acompañáis en estos ejercicios que haremos en noviembre, espero terminar el curso, serán varios capítulos, os voy a llevar de la mano para que lleguéis a esa parte donde nadie llega, para que crucéis ese límite que aún vosotros no habéis cruzado. Va a ser muy divertido. Y voy a hacer lo posible por participar. Creo que vas a tener unos cuantos, Azrael. Sí. Sí. Súper. David, ¿tienes alguna otra pregunta? No, con esto, gracias. Gracias por Ok, coordinar. bueno, las personas que están acá participando con nosotros, si quieren levantar la mano, abrir el micrófono y hacer sus preguntas. A ver, María Elena. No te escuchamos. Ajá, que después, ok, listo. A ver. No se abre el micrófono. Ahora sí. Disculpa, lo que pasa es que estoy usando el celular. Nunca me había metido con el celular, entonces no sabía cómo era la cosa. Sí, a mí me queda la duda, Azrael, en relación Sí. al espíritu y el alma. Bien. Me perdí. Realmente. Rescátame, por favor. Sí, eso está hecho. Me gusta, sí. El alma y el espíritu. Vuelvo. Hace cientos de miles de años, cuando se creó el humano,
Entonces le faltó una chispa evolutiva que solo se podía conseguir a través de algo superior a lo que él era entonces. Digamos, esa vuelta de perfeccionamiento solo lo podía dar el espíritu, que era la composición divina, porque entonces, en aquel momento, el Homo sapiens solo era como un robot biológico que tenía unas capacidades de aprendizaje, pero era limitado. Entonces, se pedía que la Tierra evolucionara, se pedía que la Tierra evolucionara en una sociedad más avanzada, pero le faltaban, como aquí decimos, luces. Le faltaban luces, le faltaba ingenio, capacidad de razonar a otro nivel, ¿no? Otro nivel de conciencia. Entonces fue que el espíritu, cuando en un llamado, vino a ocupar el ser humano para darle ese punto evolutivo. Solo que en ese punto, los seres superiores encargados de este gran experimento, y no quiero hacer leña del árbol caído, por favor, no es mi intención ni lo quiero hacer. Simplemente yo creo que no lo supieron hacer bien. Nada más. Creo que lo intentaron por activa y por pasiva y esto se les fue de la mano. Se les fue de la mano. No, hasta el día de hoy no han sabido reconducir el experimento y no han sabido reconducir el plan mayor para el cual la Tierra se había prestado, ¿sí? Y en ese lío estamos ahora, esta humanidad, detectando sus errores, subsanando, para poder reconducir el proyecto de la Génesis o el proyecto inicial de Gaia, ¿no? Entonces, ahí están involucradas muchas razas, no solamente las pleiadianas, o las andromedanas o arturianas, sino que hay muchas razas que se comprometieron con el proyecto y que no supimos llevarlo a cabo. A pesar de que en mi caso, en mi sociedad, a pesar de que en mi caso llevamos millones de años de avance, ¿no? 200 millones de años de avance, a pesar de eso no supimos hacerlo bien. Se nos fue de la mano. Entonces la solución, como seres amorosos y avanzados que somos, venimos a ayudar a la evolución planetaria hacia su nueva conciencia humana, del humano galáctico, y de alguna forma estamos sanando nuestro pasado. ¿Sí? Nosotros venimos del futuro de la Tierra. O sea, nosotros venimos ya del futuro de la Tierra. Estamos ayudando a que se materialice el futuro galáctico de la Tierra. Y también nosotros, como sociedad avanzada, estamos sanando nuestro pasado. ¿Cómo? Sanando este presente. Y venimos a ser un humano más. No tenemos poderes especiales. No tenemos poderes especiales. El único don que tenemos es que estamos más conectados con la fuente y con otros planos, que es maravilloso, Pero si nos duele la cabeza, te garantizo que nos va a doler la cabeza igual que a todos. Y que si viene un trolebús y nos pilla, seguro que nos pasa a otro plano de isofacto. Entonces, en esa humildad de trabajo estamos todos los seres avanzados como humanos, ¿sí? Hemos venido a ser un humano más, como todos. Nada más. Y este tránsito se tiene que dar, aunque tenemos la ayuda de esferas más elevadas y seres más elevados en conciencia y divinos, se va a dar desde el punto de arranque del humano. Y va a parecer como que todo sale del humano, desde aquí, ¿sí? Porque de eso se trata, de aprender la lección. Si no, no va a servir de nada todo el esfuerzo. Ahora, yo termino mi trabajo y me voy, ¿eh? Me quedo. Yo ya he dicho que ¿qué me queda? Yo ya sé el tiempo que tengo que estar aquí. Ya me han dicho fecha de salida, que no la voy a decir ahora. Pero cuando me llegue la hora diré, Abur, os amo,
Necesito unas vacaciones. Ah, María Elena, ¿te quedó claro? ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? No, no, sí me quedó claro. Entiendo ahora por qué Israel estaba diciendo eso de que realmente el que recuerda es el espíritu. Sí, porque ese espíritu vino con un propósito Muy que bien. fue olvidado y es el que con que tenemos que conectarnos más allá de nuestra alma. Ya lo entiendo. Sí, Ya. sí, sí. Es que de verdad a veces es complejo, ¿no? Porque yo también me inclinaba más hacia hablar del alma, ¿no? Y la diferencia, como lo explica Israel, es sutil, pero realmente hace mucho sentido. A Creo ver, que es algo que tengo que masticarlo un poco más, pero sí vislumbro que sí. O sea, no es que estoy dudando de lo que tú estás diciendo, nada más lejos de eso. Es dentro de mí. Porque de hecho yo también, yo todo el tiempo, y además así como que, bueno, lo que quiere mi alma, me conecto con mi alma, pero escuchando es así como que hay como esa misma ventana que decía Azrael en algún momento, a través de la cual se ve, es así como que, ajá, bueno, se comienza a descorrer y bueno, estoy abierta a, a procesar esto, a asimilarlo y a vivirlo, porque antes no lo había escuchado, de hecho. Gracias. es a ti. A ti, a ti. A ver, David. Sí, yo quería comentar sobre lo que dice María Elena, que esa duda, o sea, Israel siempre lo ha dicho, creo que lo dijo hace unos días también, de que hay que cuestionar. O sea, Sí, sí, lo importante es ser honesto con el espíritu propio, el de uno, sí. porque nadie tiene la verdad absoluta, entonces No. está muy bien que dudemos y cuando ya no tenemos dudas, entonces estemos claros, pero la duda Sí. no hay que esconderla, sino hay que buscarle la respuesta. Sí. Ah, Yo quería preguntarte, Rey, tú dijiste el año pasado que este era el año bisagra, el año del no retorno. Ya lo estamos terminando y ya has comentado también que vienen momentos algo, digamos, movidos para todos. Entonces, más o menos, ¿qué podemos esperar de sí. del final de año y lo que viene? Sí, aquí viene una especie, algo simbólico que muchos lo van a reconocer, que son esos 3 días de oscuridad, ¿no? De una forma simbólica lo que está ocurriendo es que se apaga el chip, perdón, se apaga el chip de la claridad, del conocimiento, de la verdad, ¿no? La verdad nadie la tiene. La verdad absoluta, nadie es propiedad, o sea, nadie es propietario de la verdad absoluta, nadie. Va a haber en estos 3 años de oscuridad, o este periodo de oscuridad, o las 3 noches de oscuridad, es un hecho que va a haber un caos en la información donde nadie sabrá qué está correcto y qué está no correcto, o qué es verdad, qué es mentira. Entonces se nos pide que vayamos al corazón. Es que es ideal, es fantástico. Ahora es cuando se nos pide que vayamos al corazón. El 2022 es un año de preparatoria, es el año del no retorno, es un año donde ponernos en orden, es un año donde hay que sacar todo lo que te molesta en la mochila y aligerar mochila. Y tienes que entrar en 2023 ligero de equipaje, con una mochila liviana, con lo imprescindible para empezar a andar en el camino de regreso de vuelta a casa. Y en ese peregrinaje tienes que estar muy seguro, fíjate, de tus pasos, de tus intenciones, de tu objetivo, de tu visión, de tu meta, porque lo que va a ocurrir a tu alrededor es tan caótico, va a ser tan caótico, tan desconcertante,
que si no estás bien armado, vas a entrar en el miedo, vas a entrar en el caos con ellos. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora es que hay que tener cuidado con ese ego sutil. Entonces, Mira, sí. cuanto más te desprendas del ego de una forma consciente, mucho mejor. Porque entonces menos dudas tendrás llegado el momento. Porque es el ego el que no te deja pensar con claridad. Porque el ego tiene miedo a disolverse. Cuanto más luchas contra el ego, el más grande se hace, más se apalanca. Entonces, no hay que luchar contra el ego, hay que entender también su miedo. Hay que entenderlo, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Porque ahora estamos en un periodo donde tenemos que aprender a desaprender. Donde se nos pide que la adicción a las antiguas energías, que empecemos a dejarlas. No podemos entrar al superhumano galáctico con las energías antiguas. No puede ser. No puede ser. Vamos hacia un conocimiento universal abierto e infinito. Si intentamos entrar a la siguiente dimensión con una mente que se mueve en un rango de aquí a aquí, lo estamos perdiendo todo. Muy bien. A ver, ¿tienen alguna otra pregunta? Las personas que están en la sala, si quieren escribirlo en el chat, con mucho gusto. Pueden levantar la mano. Mientras tanto se preparan, pues yo quiero hacerle una pregunta a Azrael con respecto a los registros acásicos. A ver, explícanos un poco qué son los registros acásicos. Los registros acásicos es un lugar donde tú puedes encontrar la información adecuada a tu rango de conciencia y son diferentes niveles, estratos de conciencia que uno va alcanzando en función a su madurez. Por ejemplo, un lector de registros acásicos Nobel tiene un rango de llegada, por ejemplo, hasta aquí. Si sigues practicando con los años, va subiendo el rango, porque tú vas madurando también como lector. Y vas empezando a entender cómo funciona el acceso y también se pone un poco en valor tu capacidad de aprendizaje y tu capacidad de soportar nueva información. Pues te puedes imaginar, es decir, a la información a la cual puedes llegar es a la infinita, ¿sí? Pero ¿hasta dónde puedes llegar? Hasta toda la que tu mente esté preparada. No vas a llegar a más. De hecho, no te van a dejar. ¿Por qué? Para no entrar en un shock cognitivo. Para no entrar en un shock cognitivo, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuanto tu mente más abierta sea, cuanto menos apalancado estés en el ego, cuanto más consciente de cómo funciona el ego y crear ese espacio vacío para desaprender y que venga nueva información nueva, en mejor estado psicoemocional mental estarás para acceder a esa información novedosa que tú dices, wow, tela lo que acabo de ver o tela lo que me acabo de bajar. Información que jamás en la vida, ni siquiera, ni en tus mejores sueños, la has podido saber. Ni en ningún libro de ciencia, ni en ningún libro de astrología, ni en ningún libro de religión o espiritualidad. Y todo se te va dando en función a tu estado emocional y tu capacidad de integrar lo nuevo. Ok, entonces algo similar como entrar en un espacio donde hay libros y libros y libros y libros de información. ¿Algo así? Algo así, vamos a darle esa imaginación. Es como, vamos a aceptarlo, sí.
Es como entrar en una gran biblioteca y en función a lo que tú quieras saber o que la información que quieras bajarte, pues estás siendo guiado, ¿no? Es algo muy rápido. No hace falta tener una conciencia excesivamente, en un estado de conciencia muy elevado, sin el sentido vibratorio, sino que es más un estado de honradez, de honestidad con uno mismo. Esto, el acceder a los registros te obliga diariamente a examinarte cuáles son los motivos de tu corazón, lo que te mueve a entrar a los registros, cuál es tu forma y modo de vida, ¿sí? Porque en el momento que una persona no es coherente con su forma de pensar y vivir, automáticamente él mismo se cierra el acceso a los registros. Él mismo, nadie se lo cierra. Él mismo baja la frecuencia, no vive a esa altura, no tiene la llave código para abrir. No tiene la llave código. Cada nivel de inteligencia, cada nivel de conocimiento tiene una llave código, una combinación para abrir. Si tú no la generas, no se abre. ¿Sí? O sea, es que esto es... Ahora mismo me lo están diciendo en este momento. No voy a llegar hasta aquí, pero mira, me lo están haciendo llegar. Es decir, que cada ser humano genera un código secreto y único, además, para llegar a un estrato de sabiduría divina. Okay. Cuanto más te eleves tú, la información que te bajas, más elevada es. Ya lo vi. Y, claro, si estás con el ego, pues vas a acceder a una información muy pequeñita, muy básica. Conforme te vayas desprendiendo del ego, conforme el espíritu vaya tomando más conciencia del ser divino que es, y esté viendo la diferencia entre alma y espíritu, y cuanto más el espíritu vaya a su interior y sea consciente del momento presente, del aquí y la ahora, y empieza a ver las cosas desde esa eternidad que él es, ¡boom! El acceso es ilimitado a los registros o a la casa. Muy bien. Perfecto. Es mágico, pues. Es mágico, pues. A ver, Solimar tiene la mano levantada. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Israel. Un gusto oírte. Tengo más que una pregunta, como una curiosidad. Según tu experiencia, según tu pensar, ¿por qué pasa que cuando estamos en ese camino de encontrarnos, como de volver a casa, se hace como tan complicado? Es como un torbellino que emocionalmente hace bajones y a veces cuesta como volver a levantar, y cuando uno se levanta vuelve, regresa el bajón. Según lo que tú piensas, ¿eso por qué se da? Claro, estamos siempre en lo mismo, el ego, el yo histórico, el personaje. Él te va a decir que esto no es, él te va a decir que esto es una inventiva tuya, él te va a decir que como tú, ¿cómo vas a tener ese privilegio o ese don? No, hombre, no. Entonces, en todo momento te va a dar mucha caña. Mucha caña. Entonces, hay que hacer unos ejercicios de detección de cómo piensa tu mente y cómo genera el pensamiento y hacia dónde va. Porque no nos damos cuenta que a lo mejor estamos viviendo siempre el momento presente, siempre, pero estamos anclados en el pasado. Y estamos teniendo cosas del pasado que no existen y lo estás metiendo en el presente, algo que no existe. Y eso que no existe, que es tu cosa mental, te está manipulando tu realidad. Porque una cosa es muy importante que hay que empezar a tener conciencia, es que todo lo que te rodea, todo, absolutamente todo, es fruto de tu pensamiento. Y tú dirás, ¿cómo puede ser eso? Porque la gente está en la versión contraria. La gente está diciendo que todo lo que me rodea me moldea.
que todo lo que me pasa a mí es porque lo que pasa ahí fuera me está modificando. Y esos hechos que yo estoy viendo me están amargando la vida, o me están complicando la vida, o me han forjado así. Pero esta no es la realidad, ese es el truco. Si empiezas a entender desde dentro que todo lo que ves es fruto de tu pensamiento, empezarás a entender que tú tienes el poder y tendrás el poder de empezar a modificar tu realidad. ¿Vale? Tú dirás, yo vivo en esta casa y esta casa es que resulta... No, esa casa que tú vives es fruto de tu pensamiento. Antes pensaste en hacer la casa, antes pensaste en vivir aquí, antes pensaste, y eso se olvida. ¿Sí? Entonces, esos trucos, esos juegos tan sutiles del ego con el ser, hay que empezar a detectarlos para tomar el control de nuestra esencia divina, de nuestro espíritu. ¿Sí? Mucha razón. ¿Verdad? Sí. Si llegas ahí, si llegas a ese punto de existencia, de momento presente, de esa conciencia, de aquí y ahora, tú dices, wow, ahora estoy en posición de disfrutar. Ahora sí que me voy a pasar bien. Porque es como cuando uno, como detectar ese justo momento que uno está pensando en lo equivocado y cambiar el pensamiento automáticamente para hacerlo costumbre, ¿cierto? Claro. Ahí es cuando el espíritu toma conciencia y vuelve hacia su interior. Es como coger el calcetín nuevamente y meterlo hacia adentro para que el pie calce bien con la costura dentro. Y encajas. ¿Y qué pasa? Pues eres una persona más empática, más amorosa, con otra visión, con otra mentalidad, con otra mente más elevada. Lo ves todo con más naturalidad, con más empatía, otra comprensión. No, a veces puede ser que parece que proyectes falta de empatía. ¿Por qué? Porque empiezas a no dejar que te modifiquen tu carácter a través de las emociones. Tú puedes vivir las emociones como ser humano perfectamente, pero estás en un estado natural de conciencia que no permites que te colapsen y te manipulen la realidad. Entonces, las emociones estaban para vivirlas. Bien, perfecto, las vives y sueltas. Las vives y sueltas. Estás en un momento precioso, en ese estado de conciencia, para experimentar el desapego con amor. ¿Sí? Es el desapego con amor desde el respeto al otro, de que no quieres influir, etcétera, etcétera. Entonces, lo respetas tal cual es, con su pensamiento, con su forma de ser, etcétera, etcétera. Entonces, eres capaz de amar desde la distancia, eres capaz de amar despidiéndote porque respetas a la persona, ¿no? Porque no, en tu ser no cabe la colonización, cosa que el alma sí que lo hace, el alma te coloniza. Ese ocupa sí que te coloniza totalmente, no te deja que te expreses. Entonces, hay que empezar a detectar esos juegos sutiles mentales que son los que nos llevan por la calle de la amargura. Así, eso me cayó como, sí, o sea, porque como que uno cae en conciencia de que en realidad sí es, o sea, la mente empieza a jugarla. Sí, así es. Ay, muchas gracias por ese dato, porque en realidad es un dato de que uno ya va a estar como más como pendiente, por decirlo de alguna manera, a cuando uno empieza a pensar como así no es, ok, a cambiar el chip. Ajá. Empieza a cambiar el chip. Exacto. Muchas gracias por tu sabiduría y compartirla con nosotros. Muy bien. Gracias, Soli. A ver, Ale. Permiso. Adelante. Israel, ¿sabes? Hace años tuve un encuentro
con el reino del pensamiento, intuyo que eso era brutal, ¿no? Tuve un momento en mi vida en donde viví una abstracción y me encontré sostenida en un espacio sin tiempo multicaédrico, porque no sé qué palabra puede ser. De cada vértice era como un punto de luz y yo estaba sostenida sobre uno de esos vértices, dándome cuenta que cada uno de esos vértices era como una posibilidad de vida que teníamos, ¿no? Claro. Esa vivencia que tuve en ese momento me llevó a intentar escribir, porque a partir de ahí para mí era muy fácil moverme en esas líneas por precisamente dominar el pensamiento que yo iba teniendo, creando el pensamiento que yo quería pensar y no el que me dejaba llevar por la realidad falsa que estaba viendo, ¿no? Entonces, al crear ese pensamiento que yo quería experimentar, fui materializando cosas que hoy me tienen viviendo en Panamá. Y toda esa experiencia de vida yo la he plasmado en un libro, ¿no? Esa experiencia de cambios, esa experiencia de cómo es ese reino del pensamiento, de cómo realmente uno se deja llevar hipnóticamente creando pensamientos que nos hacen crear una realidad falsa, ¿no? Que no es la que queremos vivir. Y esa parte del ego chiquita, sutil, perdón, que decían, no me está permitiendo terminar de entregar el libro. Siempre tengo algo que corregir, siempre tengo algo que revisar, siempre tengo algo que... Y continuamente, en momentos diferentes, siento ese impulso de, ya, entrégalo. Y vuelvo otra vez como que, no, ya va, pero es que falta este detalle aquí, tengo que mejorarlo y este detalle. Dame alguna luz, por favor, Azrael, porque necesito saber que el camino, ¿no? Para esta información más adecuado, digo, para todos. Azrael se fue. Disculpar que se me ha ido la línea. Aquí estoy. Hola, disculpa, se me ha ido el internet. Era fuerte lo que estaba diciendo yo. Entonces, disculpa. No pasa nada. Entonces, todo este contenido que yo viví, que yo comprendí, que yo de alguna manera lo tengo una mente como muy científica, ¿no? Entonces, lo intenté estructurar para que pudiera ser aprendido por más personas ahí. Entonces lo escribí en un libro. Y este libro que tiene mi historia, tiene esa vivencia, esa experiencia que tuve, por mucha información que me ha llegado a mí, también he intentado con las palabras que manejamos aquí expresar lo que es este campo, esta malla, este universo, este reino del pensamiento, ¿no? Que podemos manejar realmente con un albedrío, digamos, orientado al bienestar, ¿no? Y que en esa línea de vibración, pues puede fluir hacia nosotros X. Con una historia muy bien llevada, con ego lo digo, en el libro, pero se interpone este ego, que era lo que aquí venía mi pregunta, en que no termino de entregar el libro porque siempre tengo algo que corregir. Ya. Entonces, es como que me voy autosaboteando, ¿no? Y a la vez siento pesar porque es un saboteo también al conocimiento en sí mismo, que me fue entregado de una manera tan increíble con esa experiencia. Fue como si hubiera hecho un download brutal. Y durante, más de 10 años llevo llevándolo a blanco y negro para poder entregarlo.
Entonces, bueno, yo creo que en algún momento tienes que entregarlo porque siempre habrá algo que aprender, siempre habrá algo que rectificar, porque el conocimiento está en movimiento. Entonces, tú vas evolucionando. Nunca tu conocimiento, tu sabiduría no es estática. No es estática. exacto. Entonces, no te importe que entregues el libro y si a lo mejor haces otra edición años después, en algunas cosas te contradices o te contradigas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso es evolucionar. Ajá. Si tú hoy piensas de una forma, porque estás en una idea, en un conocimiento, en una experiencia, y ahora sobre eso, dentro de unos meses, de unos años, vives otra experiencia en base a lo aprendido, y eso a lo mejor está muy, muy diferente a la que escribiste en el libro. No pasa nada. Quizás los que lean ese libro primero les sirvan también como un peldaño evolutivo para llegar al siguiente libro tuyo, ¿no? Ok, claro. Entonces entonces, si hay cosas que a lo mejor cambias de opinión porque has cambiado tu sabiduría, has ido creciendo, pues haces en el siguiente libro, haces reseña, oye, pues mira, en el libro anterior, en este capítulo, yo veía las cosas así, espero que te haya servido a ti en aquel momento, ahora yo las veo de esa forma. Y a lo mejor el que lo lee dirá, wow, pues ahora que lo dice, pues sí que tiene razón Sandra, ¿no? Entonces, estamos siempre en una continua evolución. Sí, no podemos parar. No cabe duda, claro. Yo he retirado muchos vídeos de mi canal, míos propios, hechos por mí, donde los veo ahora y no resueno con ellos. Entonces, al no resonar, los retiro. Ya no van con mi nueva personalidad y con mi nuevo pensar. Entonces, ahí he visto una trayectoria donde mi pensamiento ha ido evolucionando hacia un lugar que en aquel momento desconocía hacia dónde iba. Porque en realidad todos iniciamos ese camino. Porque todos los que estamos aquí en esta charla, y posiblemente muchos de los que lo habían ahora en diferido, ya han tomado la decisión de andar ese camino. Y lo único que tienen es la certeza de que han iniciado un viaje de vuelta a casa. Pero no tienen ni idea de cómo va a ser. Ni idea. Esa interpretación que hice yo de ese multicaedro, esa posición, yo no sé si es que era un no espacio-tiempo, me daba la sensación de que me podía ver yo en otro vértice. De hecho, me vi en un aspecto de mi vida, una decisión de vida que no tomé y vi cómo estaba sucediendo. Sí, porque accediste a la casa, entonces todas las evidencias están grabadas y son tus yoes. Son tus yoes existenciales. ¿Sabías eso? No, que puedes ya ahora lo estoy sabiendo. Claro, puedes conectar con tus yoes. Porque es verdad que vivieron, es verdad que existieron, es verdad que nacieron y murieron como hombres o como mujeres, es verdad que lo enterraron, es verdad que generaron unas experiencias de vida y tú, aun siendo los mismos fractalizado, puedes ir allí y hablar con tu yo propio. Interesante. Brutal. Y decirle, ¿qué te pasó? Mira lo que hiciste. Y él te dirá, pues Sandra, la verdad es que... y mantener una relación. Entonces, esos espíritus están. Entonces, todos somos fractales de la fuente. Fractales de fractales de fractales. Esa es la unidad famosa que vivimos todos también. Aunque claro, no se solamente respeta hacia nuestra nosotros, individualidad. sino en nosotros mismos. Todo está en nosotros. Es que todo está en nosotros. Si supieseis con qué facilidad se puede cambiar una frecuencia e ir de un plano a otro, yo he podido hablar con los espíritus de galaxias. Espíritus de galaxias. Espíritus que son los encargados de manejar el orden en galaxias. Ya te digo cuando hablo con espíritus de un sol o de un planeta o con un ser elemental. Es decir, todos esos planos son esferas cada vez más son esferas elevadas. de conciencia, claro. Sí. A veces decimos con mucha ligereza y a veces escepticismo, el ser humano es un ser multidimensional. No. ¿Sabes lo que implica esa palabra? Ser multidimensional.
sea, hasta ahora no tienen ni idea del ser humano lo que es ser un ser humano multidimensional. Porque en cuanto que tú activas tu mercado, tu cuerpo de luz, ¡pum!, te vas. Te vas. Pero además de una forma consciente, no hace falta entrar en meditación profunda, ni tomar ayahuasca, ni entrar en el astral. No, no, no. Eso sale rápido, eso sale rápido, eso sale Es rápido. instantáneo, el golpe de ¿no? conciencia. Es instantáneo. Porque eso es conectar con la gran mente divina. Eso es conectar con la gran mente divina que está a nuestro alrededor. No hace falta ir al Himalaya a hacer meditaciones. Es que y fue entrar en el una budismo. pregunta, Azrael, que yo hice en ese momento y fue como... ¡Pum! Y entonces estaba allí colgada, porque no puedo decirlo de otra forma, colgada, y yo veía así como para un lado y veía para el otro, y yo decía, ¿qué? Claro. Es esférico. El tiempo, el espacio es esférico. Tú estás en medio, dentro de una esfera, y tú te puedes redireccionar en cualquier ángulo. O sea... Qué belleza. Gracias, Ale. A ver, bueno, Azrael, para cerrar por el día de hoy, porque seguro que vamos a querer invitarte muchas veces, cuéntanos, o mejor dicho, transmítenos un mensaje de los guías, un mensaje final para todos. Y cuando digo todos, no solamente lo que estamos acá presentes, sino para las personas que también lo van a escuchar diferido. Un mensaje que tenga sentido para ese momento. Ellos me dicen, tenéis la capacidad de transformar los eventos. Azrael lo ha explicado antes muy bien. Solo con vuestro pensamiento podéis modificar vuestra realidad. Estamos en el era de Acuario. Tienes que creer antes para poder crear. Ahora estáis en un estado de conciencia donde podéis ser dueños de vuestra realidad, donde podéis ser dueños de vuestras vidas y donde se os pide como diosas y dioses creadores y fractales y expresión de la fuente que sois, responsabilizaros de vuestra realidad, responsabilizaros de vuestras decisiones y de vuestra creación. Hasta aquí. Perfecto. No tiene desperdicio, ¿eh? No. Luego volver a escucharlo porque tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga, ¿eh? O sea, no es poca cosa lo que acaban de decir, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que nos hace un revolcón rápido, ¿eh? Eso fue como decimos nosotros, un chute rápido. Un chute, ha sido como boom, boom, ¿sabes? Ahora rebobina y mira, escúchalo 3 veces o 4 y ves apuntando porque aquí se han dicho cosas súper importantes. Sí. Ha sido como un nano aprendizaje. Sí. Bueno, de verdad, muchas gracias, Azrael, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. De verdad ha sido fascinante escuchar esta tertulia. Me ha encantado, me imagino que todos los que estamos acá presentes comparten este sentir. Mucho amor que se siente, Azrael, de verdad. Esta vibración es fascinante y pues me la llevo, me imagino que ustedes también, así que me la llevo por el resto de lo que me queda de día. Muy bien, gracias. Por invitarme a tu programa. Gracias. Gracias, bye. Hasta luego, bye. Chao. Chao.